Hola, bienvenidos a Planeta de Libros. Feliz San Jordi, feliz San Jorge. Estamos con los libros, pero en casa, que es donde la mayoría de nosotros tenemos los libros. En diferentes habitaciones, en diferentes ubicaciones, pero en casa. Y el primer encuentro que un servidor va a mantener, encantado además, es con Arturo González Campos. Yo no sé qué decir de Arturo González Campos, pero en cuanto le he visto en las pruebas previas, lo primero que he dicho ha sido que quiero la camiseta que lleva. Arturo, buenos días. ¿Puedes mostrarnos tu camiseta? Claro, claro que sí. Mira, es que me parecía que hoy para San Jordi Mira qué llevar buena, al gran Groucho qué y chulada. además en una camiseta hecha con frases de Groucho, porque la figura de Groucho está hecha con las frases de Groucho. Es complicado verla en este tal. Sí, Pero están las letritas, son las que forman la figura sí, lo de veo. Groucho. Yo creo que lo Son vemos. sus frases favoritas. Y digo, pues hombre, yo creo que es la camiseta que tengo que tener hoy Sí, claramente. pues ya hablaremos tú y yo luego en canal cerrado, pues dónde la consigues. Si quieres, si es el de algún amiguete que tiene una tienda, pues también nos lo puedes decir. Luego te lo cuento, es un sitio al que tienes que llamar en la puerta, se abre una rejilla, tienes que dar una Ah, me lo temía, contraseña. No es fácil, no es me lo fácil temía. y te va a costar dinero, Juan Ramón. Esto no es, como Ah, comprenderás, no es gratis. no es Te va a broma. costar mucho dinero. Vale. Bueno, de todas formas, puedo conseguir dinero fácil y rápido. Oye, recuerda, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, en Planeta de Libros, estamos en todas partes, iniciando estos diálogos alrededor de libros. Yo, Arturo González Campos, es un tipo al que le podría entrevistar por mil cosas, porque escribe guiones, porque hace programas de radio, porque hace podcast, porque tiene ingenio y porque tiene una camiseta preciosa. Pero hoy está aquí en San Jordi porque ha escrito un libro que a mí, en cuanto me lo eché a la cara, me acordé de Murcia, qué hermosa eres. Sí, Imagino que sí, tiene esa sí, intención. Es Marvel, claro. qué hermosa eres. Exactamente. La historia es absurda. Primero es porque me sonaba muy guay Marvel, qué hermosa eres, porque lo de Murcia, qué hermosa eres, que no sé si sabes que viene de una zarzuela. Sí, Había una zarzuela en la que se cantaba Murcia, qué hermosa eres. Y yo soy muy fan de la zarzuela y además creo que la zarzuela tiene mucho que ver con el universo del cómic y de Marvel. A todo esto le juntas que yo me fui a Murcia a escribir ese libro y de ahí pues viene esta historia de poner ese título que a mí sobre todo es que me gustaba mucho Marvel, qué hermosa eres, porque para mí ha sido muy hermosa. sí lo es. Y ahora hablamos de ello, pero déjame que le diga a quien nos está siguiendo que estamos ante un friki de todo. He recibido un mensaje de un enemigo común Sí. que se dedica a ayudar en las misas, y no diré más. Dice, sí, es un friki de Pero todo. escúchame un momento, Juan Ramón. Escúchame, ¿quién puede ser? Caliente, No caliente. caigo, no caigo, la verdad. Caliente, caliente. Joder, eso son muchas horas de estar con él, ¿eh? Son muchas horas escuchando esa voz en unos auriculares, Juan Ramón. Yo creía que había tenido bastante con la radio, pero no. Tú has tenido más dosis. Dice, es Si friki yo de te todo. contara. Mm. Eh, pues necesitaríamos más tiempo. De todo, de Star Wars, de los muñecos, de las pelis, todo desordenado. Eso Mm. también me lo ha dicho esta fuente que no quiero revelar. Pero la verdad que el libro te ha quedado muy apañadito, muy ordenadito, muy bien, tío. Sí, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo. O sea, soy como el niño que no se sale de las líneas cuando está pintando, ¿sabes? La verdad es que sí, que he intentado, precisamente porque era un poco el objetivo del libro. O sea, el objetivo del libro era decir "Es que aquí hay tal cantidad de información". El libro empieza con un prólogo diciendo que es el libro más pretencioso de la historia. Y es verdad. Y no consigue sus pretensiones, ya te lo digo yo. Porque intentar ordenar un universo en 200 y pico páginas es completamente imposible. Y esto es Marvel. Marvel es un universo como lo es la creación de Tolkien, como lo es la creación de Lucas. Ordenar todo eso y hacerlo atractivo y comprensible para el lector que no está habituado a este mundo era completamente imposible y no lo he conseguido. Pero es verdad que ordenadito está. Oye, pero vamos a ver, tú has hecho un libro no para frikis de Marvel, no para gente que lleva leyéndose los cómics desde No. que Mm. nacieron y que ya tenemos una edad, sino para que todo el mundo entienda qué es ese universo que mucha gente, imagino, solo ve, solo conoce a través de las pelis últimamente.
Claro, esa era la idea. De hecho, pues efectivamente, o sea, si eres muy friki de Marvel, este libro no es para ti, Mm. porque vas a estar todo el rato diciendo, ya, pero falta, ya, pero no has dicho, ya, pero no has contado, y efectivamente, es que no he contado muchas de las cosas. Este libro era para explicarle a la gente que si has visto las películas, que son maravillosas, tienes un 60% del placer. Pero si además de ver las películas te has leído los cómics, alcanzas el 100%, alcanzas la plenitud, alcanzas el nirvana completo en este universo, porque las películas están hechas por frikis que conocen los cómics y que han ido dejando detallitos, piececitas, joyitas que solo disfrutamos los que hemos leído los cómics. De manera que si tú ves las películas sin conocer esas historias, vas a disfrutar mucho, te lo vas a pasar muy guay, pero como vas a llegar a la plenitud es conociendo además de qué referentes vienen eso, ¿no? Y esa fue la idea del libro nada más. ¿De dónde sale Marvel? Pues Marvel sale de la cabeza de un señor que se llama Stan Lee y que poco a poco y además de manera casi caótica y casual, un poco como yo soy friki, va uniendo todas sus obsesiones en una misma, en un mismo universo, ¿no? Y va creando esta historia a partir de que Stan Lee junto con Jack Kirby, crea los Cuatro Fantásticos, no me voy a poner muy técnico, pero más o menos para que os ubiquéis, crea los Cuatro Fantásticos, se inventa eso de que en los cómics de los Cuatro Fantásticos de repente puede entrar Hulk o puede aparecer Spider-Man y que esta historia que comienza en este cómic continúa en otro cómic de otra colección, todo eso que no existía en los cómics previos, en los cómics de los años 30, cuando DC crea a Superman, a Batman, etcétera, de repente es lo que conforta esta idea del universo cerrado, es decir, de que yo lo explico con el asterisco. ¿Tú te acuerdas cuando leíamos los cómics? Había una viñeta de repente en la que debajo había un asterisco y ponía como se contó en Spider-Man número 137. Y tú decías, jo, tengo que leer ese cómic. Y entonces eso te iba creando una sensación de dominó, una sensación, pues exactamente de eso, ¿no? De universo. Cuando tú lees a Tolkien y llegas a cada una de las regiones o conoces a cada uno de los personajes, tienes la sensación de que perfectamente debería existir otro libro que te contara la historia de ese personaje o de esa región, ¿no? Ese universo literario completo es lo que a mí me fascina del universo de Marvel. Eso está en las películas, porque en las primeras películas ya veíamos cosas que solo entenderíamos 7 películas después, y está, por supuesto, en los cómics, ¿no? Has hablado de DC. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿nacen uno frente a otro, se complementan, ofrecen rasgos diferenciadores distintos? ¿Hay diferencias políticas, similitudes políticas? Mm. Mira, ¿sabes qué pasa con la cultura popular? La cultura popular tiene una diferencia con lo que llamamos cultura gorda o llámalo como tú quieras, ¿no? Cultura grande o tal. Y es que la cultura popular, precisamente por el entretenimiento, ha ido adaptándose a los tiempos, ¿no? El Batman que veíamos en los años 30 no se parece en nada al Batman que estamos leyendo ahora, porque se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Ahora sabemos que muchos superhéroes se han transformado en mujer, entre comillas, transformado, y ahora son mujeres quienes representan a ese superhéroe, porque el signo de los tiempos lo marca. Quiero decir, Hamlet es Hamlet y siempre será Hamlet y te lo volverás a leer, o el Quijote y te lo volverás a leer. Pero imaginemos que de Hamlet han ido escribiendo distintos autores a lo largo de los tiempos y han ido reinventando a Hamlet, ¿no? Pues eso es lo que pasa con los cómics. Con Marvel y DC pasa exactamente lo mismo. Hay una DC de los años 30, bueno, pues muy creativa, pero más canónica, que cambia, se modifica cuando llegan los años 60, llega Stan Lee, llega Marvel y ahora también forma parte de ese universo, y prácticamente por décadas podemos ir repartiendo cómo han sido las Marvels y DC. Por eso esta historia de tú eres de Marvel o de DC, no la he entendido jamás, porque Ya. los creadores, los escritores, los guionistas, los autores van cambiando de una a otra y van poniendo su sello y van modificando a los personajes, que es lo que lo hace apasionante, ¿no? A mí me parece muy curioso y quería conocer tu opinión. Por ejemplo, yo soy muy friki de Walking Dead. Ajá. Yo veo la serie y me parece que crea y en algunos momentos hasta mejora el cómic.
original. Ujú. Yo no sé si a ti te pasa eso con Marvel, cuando ves la saga, la cantidad de películas que se han hecho sobre Marvel, como tú dices, que es verdad, es un buen apunte, hecho por gente que era friki de Marvel. Claro, claro, hay una fidelidad al espíritu y como yo creo que se deben adaptar las novelas al cine, las novelas o el cómic o lo que sea, hay una fidelidad al espíritu y una traición continua a lo que realmente está contando el cómic. Cuando muchos frikis, fricazos dicen, es que no se parece al cómic, claro, es que no se tiene que parecer, pero lo mismo que cuando Orson Welles coge al Quijote, pues no se parece a la novela de Cervantes, evidentemente, y sin embargo con eso construye una película fascinante y una visión del personaje fascinante en la que sí puedes identificar al Quijote. Esto Mm. pasa aquí. No te encuentras al Spider-Man, por ejemplo, de la saga de Marvel, pues te encuentras un tipo de Spider-Man que se parece mucho a los primeros, a los de John Romita, a los de Steve Ditko, pero no se parece del todo, no es exactamente, es el espíritu trasladado al cine, a la manera de contar el cine, ¿no? Y eso es lo que me parece maravilloso. Lo que me parece maravilloso es que haya muchos puntos de vista y que las adaptaciones sean tan infieles como fieles a la vez, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que se hace bien. Por eso es tan difícil adaptar cualquier cosa a otro medio, ¿no? Y, y en sentido inverso el camino, es decir, quizá haya muchos espectadores de este encuentro que Mm. han visto las pelis. Yo creo que quien haya visto más de 2 o 3 pelis ha sentido la curiosidad y se ha, buscar, se ha ido a la fuente, ¿no? Al cómic. Pero alguien que tome ese camino inverso va a descubrir algo también abriendo el cómic y mirándolo, leyéndolo. Muchísimo, va a descubrir muchísimo. Mira, te cuento una escena nada más. Probablemente todo el mundo, aunque no hayas visto la saga completa de las pelis de Marvel, todo el mundo ha visto Iron Man, que fue la primera, que fue la... Bueno, pues en Iron Man al principio hay un momento en el que Robert Downey Jr. va en una limusín por el desierto, está sonando AC/DC, bueno, el momento es maravilloso. Y él va, bueno, porque tiene que probar, va a hacer la presentación de un arma que está vendiendo, demás. Él tiene en la mano un vaso de whisky con unos hielos, ¿vale? Y hay un momento, nada más que un momento, ese Robert Downey Jr., ese Tony Stark molón a tope, que no se puede molar más que Robert Downey Jr. en esa película. De repente hay un momento en que mira el vaso, mira el vaso de whisky y su rostro cambia un poquito, se ensombrece un mínimo. Poneos la escena porque lo vais a comprobar. Bueno, ese momento, si te vas a los cómics y lees una historia de Tony Stark, de Iron Man, que se llama El Diablo en una botella, en el que Tony Stark cae en el alcoholismo y pierde absolutamente todo su poder, pierde sus industrias, pierde todo por culpa del alcohol. Fue el primer cómic de la historia que trató el alcoholismo como un problema. Hasta ese momento los borrachos en el cómic, en el cine, en todos lados, eran gente de la que reírte. Está borracho, Charlotte está borracho, se tropieza, se cae. La primera vez que el cómic, y esto lo hace incluso antes que el cine, antes que Billy Wilder, por ejemplo, en Días sin huella, trata el tema del alcoholismo como, cuidado, esto es muy gracioso, pero es un problema, es en El Diablo en una botella. Cuando tú estás en el cine, has leído el cómic del Diablo en la botella y ves esa imagen, sabes perfectamente lo que Kevin Feige y todos los productores te quieren decir con esa mirada nada más de Tony Stark. Cuando has leído el cómic y has visto la película y te vas a leer el cómic, estás entendiendo esa escena otra vez de otra manera. Con lo cual, a eso me refiero con el potencial, con el placer potencial que te da el haber conocido los cómics, ¿no? A una tontería como un señor mirando un vaso. Oye, ahora es fácil acceder a los cómics, ahora, a esos cómics, encontrarlos. No es difícil. Bueno, en este momento concreto en el que estamos es más complicado si te los quieres comprar, aunque me imagino que funcionan los Amazons y las cosas, pero no es difícil, sobre todo porque se está haciendo precisamente con el éxito de las pelis, se está haciendo una labor de recopilación de tomos de toda la historia de Marvel fabulosa. No es realmente complicado. Sí es un poquito caro, pero no es complicado. Oye, cuéntame alguna anécdota, alguna cosa poco común o incluso que tú hayas descubierto, te haya sorprendido a la hora de escribir el libro y que retrates en él. Sí, a ver, tendría que pensarlo, pero sí, hay un montón de cosas que yo he descubierto escribiendo el libro. Por ejemplo, con el tema de Stan Lee, que es Que murió hace como la poco, si no me imagen equivoco. icónica, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que murió hace no mucho.
Murió hace muy poquito, sí. Y Stan Lee es un personaje que durante toda su trayectoria ha sido clasificado de muchas maneras, ¿no? Pero me fascinó conocer la historia real de Stan Lee porque fíjate que es un superhéroe más en el sentido de que Stan Lee se tuvo que inventar una identidad secreta, o como Peter Parker, ¿no? Stan Lee lo que quería era ser un gran escritor, un escritor profundo que escribiera la gran novela americana, el Tom Wolfe de los años 60, eso era lo que quería él, ¿no? Y él se llamaba Stanley Lieberman. Pero como solo conseguía trabajo como guionista de cómics, se inventó el nombre de Stan Lee como su identidad secreta para que luego, cuando él sacara su gran novela y fuera un escritor de prestigio, no se le mezclara con esta cosita de los cómics, que era una cosa como menor, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que él se fue fascinando con esa obra, se fue emocionando con el proyecto de crear un universo y Stanley Lieberman fue desapareciendo de su cabeza la idea de convertirse en un escritor fascinante, maravilloso, denso, profundo y pesado, se quitó y Stan Lee se acabó convirtiendo en el verdadero personaje, en el verdadero protagonista de su vida y con él fue con el que llegó al éxito absoluto y a la satisfacción de lo que le gustaba hacer, ¿no? Y me pareció muy bonito porque siempre estamos como pretendiendo hacer cosas especialmente densas y terribles y sin embargo este hombre dijo, ostras, es que esto de crear un universo y a la vez entretener y a la vez contar historias que estén bien, que tengan pozo y demás, es suficiente para mí, ¿no? Y me gustó mucho saber esa historia. Claro, es fascinante. Yo tampoco la conocía, hombre, no tengo tan presente, tan tatuado el mundo cómic como lo tienes tú, ¿no? Pero es sorprendente porque algo has leído de Stan Lee, no conocía esa historia. Pero fíjate, tú hablabas, y además yo creo que siempre hay que contemplarlo así, de un universo. Pero en ese universo seguro que tú tienes algún personaje que te fascine especialmente o que digas, joder, no digo, uy, perdón, que digas, bueno, yo quiero ser como él, me gustaría tener su superpoder, su Yo digo capacidad. joder. Ya, sí, yo también, pero en fin. ¿Qué personaje me fascina más? No te lo Sí, sabría decir, porque cada vez claro, es que es un que... universo. Claro, es que cuando hay un guionista que coge a un personaje y lo lleva, mira, por ejemplo, Ojo de Halcón, no es un personaje que me haya fascinado nunca, pero últimamente se están haciendo unas historias de Ojo de Halcón que lo están convirtiendo en uno de mis personajes favoritos. Realmente uno pasa por estados vitales en los que los superhéroes van cubriendo sus necesidades, ¿no? Yo siempre digo que yo de pequeño era Superman. Superman es, pues Superman es Papá Noel, Superman es el hombre bueno que va a venir y te va a hacer la vida mejor de manera mágica y va a entrar por tu balcón y te va a ayudar, ¿no? Cuando eres adolescente, eres Peter Parker, eres Spiderman, eres el tío que tiene problemas con las chicas, con la familia, con los estudios, etcétera, etcétera. Y cuando descubres que la vida se ha vuelto un poco más oscura, que la vida ya no va tanto de reírse, aunque también, pero que tiene sus partes grises, pues entonces te vuelves de Batman. Entonces vas pasando a lo largo de la vida y no lo sé, cuando la edad me vaya llevando, pues me imagino que me irá llevando a personajes diferentes, pero cada personaje te gusta en un momento determinado. Oye, ¿te gustó el Joker? Me gustó mucho la película, muchísimo, muchísimo. Me gustó muchísimo por lo mismo, por lo infiel que es y a la vez lo fiel que es. Bueno, solo una cosa, nos queda ya muy poquito tiempo, Arturo, pero no quiero privar a los espectadores de una anécdota que esta fuente informante mía, absolutamente fiable, Cuando le pille. me ha contado de que en el estreno de no sé qué peli, no sé si Star Wars o cuál de alguna saga de Marvel, no sé, tú, porque debes ser un tío generoso, invitaste a todos tus amigos, pero se te olvidó Ah, sí. comprar tu entrada. ¿Es eso cierto? Efectivamente. Fue en Indiana Jones y la última cruzada. Ah, Era cuando se vendían las entradas. Si querías ir al cine, no podías acceder por internet. Te tenías que ir a las 11 de la mañana al cine, que abrían la taquilla y tú comprabas las es entradas. verdad, es verdad. Entonces, claro, entonces yo, que estaba loco por ver la última cruzada, claro, Sean Connery, o sea, James Bond con Indiana Jones. Quiero eso, lo necesito. Me fui allí, llamé a todos mis amigos, le dije, ¿queréis entradas? Que tengo entradas, tal, y yo me hice una listita de todos mis amigos, fui apuntando los nombres, 25 personas.
Y llegué allí, compré las 25, pero claro, yo había hecho la lista de todos los que me iban diciendo, pero a mí no me había apuntado. Entonces, cuando llegó el momento, había 26 personas que querían entrar y 25 entradas compradas nada más, y fue bastante terrible, la verdad. ¿Y Que cómo lo lo pasé muy resolviste? mal. Porque me dejas en ascuas. ¿Cómo lo resolviste? Pues mira, te voy a decir una cosa, perdí 25 amigos, pero vi la película. Qué grande. Arturo González Campos, Marvel, qué hermosa eres. Oye, compañero y amigo, un placer, de verdad. Oye, un gustazo, Juanra, qué gusto de verdad que me entrevistes y que nos veamos las caritas, aunque sea desde casa. Sí, Qué señor. maravilla. Y dale mucho recuerdo a esa persona. Ahora, en cuanto termine, le voy a llamar. Oye, muchas gracias, me ha ido muy bien la entrevista. Muchas gracias, churra. Cuídate mucho, feliz San Jordi, querido. Un abrazo. Hasta luego.